Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: ¿entonces los hijos están exentos? Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Todos estos días, de alguna manera, nos disponen a prepararnos para contemplar un misterio grande que celebraremos el próximo lunes, 15 de agosto. ¿Saben que se celebra el 15 de agosto en la iglesia? El otro día preguntaba y me decían el día de Arequipa. ¿Qué se celebra? La Asunción. Es la manifestación de la plena participación en la gloria de Dios a los que estamos llamados los hijos de Dios y que ya se alcanzó en plenitud en nuestra Madre Santísima. Eso lo celebraremos el próximo domingo. Y ya en estos días se nos preparan para contemplar ese misterio. Eso significa que eso que es don de Dios y ya se ha cumplido en nuestra Madre Santísima, también se tiene que cumplir en nosotros. Y se nos prepara de 2 maneras. Una, pensando en los bienes eternos, en lo escatológico, en la gloria de Dios. De alguna manera eso está recogido en esta visión del profeta Ezequiel que hemos escuchado en la primera lectura, que corresponde al capítulo 1 de Ezequiel, que continuaremos viendo estos días de semana. Y Ezequiel tiene esa visión estando en Babilonia. Él es sacerdote, como muchos ha sido llevado como esclavo a Babilonia. El templo, que era su orgullo, está destruido. Han asesinado de la manera más cruel a los reyes, a sus descendientes, a los nobles y a los más fuertes, a los útiles, los han llevado como esclavos. Y en medio de esa situación,
de total confusión en el momento más oscuro de ese pueblo, cuando ve todo perdido, porque todo lo temporal lo han perdido. Han asesinado, han perdido sus tierras, han perdido su nación, su estado, sus gobernantes, el templo, los sacerdotes. Todo está devastado. Y entonces ya no es el reino del norte solamente que desapareció hace 3 siglos, sino también lo que ellos creían que no iba a experimentar algo así porque tenían el templo. Pero no se daban cuenta que la llamada que el Señor les hacía a través de los profetas era la conversión. Y entonces ellos creían que podían reemplazar la conversión con sus obras, haciendo cosas. Y esa visión de Ezequiel es una visión escatológica, es de alguna manera la misma visión que tiene Daniel cuando ve al Hijo del Hombre entre las nubes, es la misma visión que aparece en Juan en el Apocalipsis. Es la visión del Señor glorioso que vendrá. Vendrá a los suyos que no lo recibieron. Y es que todo es de Dios. No hay nada que no sea de Dios. También la iglesia es del Señor, también los sacramentos son del Señor, también el templo es del Señor. Todo lo visible y lo invisible es del Señor, también cada uno de nosotros. Nosotros solo somos administradores, respondía el Señor ante la pregunta de Pedro que contemplábamos en el Evangelio según San Lucas, que veíamos ayer en la misa del domingo. ¿Eso lo dices por todos o también por nosotros? Y entonces nosotros somos administradores que nos adueñamos, nos hacemos dueños y no le queremos dejar espacio a Dios. Eso lo vivió el pueblo de la primera alianza en el reino del norte. Eso lo vivió también el pueblo de la primera alianza en el reino del sur. Y eso de alguna manera también se vive a lo largo de la historia de la salvación en la nueva alianza. Y por eso es que nosotros, con más luz que ellos, tenemos que saber que estamos llamados a la conversión. Pero el problema es que las criaturas humanas tenemos una dificultad en manejar las cosas temporales, los bienes pasajeros y el bien eterno. Y entonces llega un momento en que creemos que todo da lo mismo. Y cuando ese momento se produce, cuando pasamos esa línea, entonces tratamos al Señor y las cosas del Señor como cosas nuestras. Y entonces se ve de distintas maneras. Hay personas que hacen una ofrenda por un sacramento y creen que son los dueños, que han comprado al Señor. Y es común. A veces no se menciona la intención y las personas reclaman. Y claro, no está mal en el sentido de la negligencia que se comete cuando algo que se le ofrece al Señor como intención no se menciona. Es negligencia de nosotros, los clérigos, las parroquias, el personal que apoya. Ayer, por ejemplo, celebraba la misa en el domingo, pero las intenciones del sábado habían quedado traspapeladas. Entonces, recién el domingo mencionamos las intenciones de la misa que era el sábado. Claro, humanamente eso crea un problema. La gente se resiente, etcétera, etcétera.
Pero para el Señor, Él ya sabe desde antes de que la persona pida qué es lo que necesita, por quién vamos a pedir. Es más, Él suscita en la persona que pide lo que tiene que pedir, pero no nos damos cuenta. O a veces la gente quiere flores, quiere luces. Veía una noticia, no recuerdo dónde, que me la compartieron, que en un templo habían celebrado una misa y los que habían pedido una misa era para celebrar el sacramento del matrimonio. Dentro de esa misa la gente había hecho un reclamo indecopim porque no tenía la luz, no tenía no sé quién, que dice no había acólito. Y entonces eso nos hace ver cómo con facilidad lo que ya pasó antes sigue pasando ahora. Hay gente, dice, ¿sabes qué? Se celebran muchas misas, se gasta, me cuesta celebrar misas, no hay que celebrarlas. O hay personas que pueden creer, este celebra las misas por lucro, entonces se va a enriquecer, se va a hacer, ya vio una mina celebrando misas. Y todas esas cosas nos hacen ver cómo se pervierte la mente humana. Y pervertir es justamente incapacitarnos para ver la verdad. Y eso le pasó al pueblo de la primera alianza y está significado en este pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar en el capítulo 17 de San Mateo. Jesús ya les preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es Él? Lo veíamos el jueves pasado, no lo pueden reconocer. Incluso Pedro, que recibe la revelación del Padre y lo reconoce como el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo, luego quiere asesorar a Jesús para que no experimente la cruz. Y hoy el Señor les habla por segunda vez de la cruz. Están camino de Jerusalén, vienen del territorio pagano, donde el Señor ha liberado a esa hija de esa mujer de Sarepta, cananea, y ellos se ponen tristes, porque nosotros, a pesar de que el Señor ya se manifestó a esos apóstoles, se ha transfigurado para hacer que su fe no decaiga y les ha hecho ver que esa divinidad de la que había hablado Ezequiel está escondida en su ser. Ellos siguen sin entender. Y entonces llegan a Cafarnaúm y se ve el culmen de esa ceguera. Le piden al Señor que pague impuestos para el templo. Él es el templo, Él es Dios, nos viene a curar, nos viene a salvar y le pedimos a Él que Él pague. Y el Señor, en su anonadamiento, dice, para no escandalizarlos, paga los impuestos. Pero para que vean simultáneamente que todos esos motivos por los que se pelean, si es que tuvieran fe, no llegarían de esa manera tan tortuosa para cubrir sus necesidades temporales. Le dice a Pedro que vaya al lago, que arroje el anzuelo y que al primer pez le abra la boca y encuentra la moneda. Es que nos falta fe y por eso es que
no comprendemos lo que celebramos y por eso no lo podemos vivir. Y la gloria de Dios por eso se ha manifestado en la cruz, en el anonadamiento extremo, porque nosotros, criaturas humanas, queremos que la gloria proviene de las cosas creadas y de otras criaturas humanas. Y entonces hay gente que anda buscando eso, corre rumores, chismas, murmura, habla por aquí, por allá, diciendo cosas que supuestamente son para su conveniencia. Lo que nosotros estamos llamados es a anunciar el Evangelio, la buena noticia, con nuestras vidas, y la buena noticia es que la gloria de Dios está dentro de nosotros. También el Señor está escondido en nosotros, más que una moneda de plata en un pez. Es esa gloria que ve Ezequiel, pero que nosotros mismos no la podemos reconocer, ni en nosotros ni en los demás. Entonces vemos solamente lo perecible, lo pasajero, lo fugaz, y andamos detrás de esas cosas, y por eso no podemos crecer en la esperanza. Santo Domingo de Guzmán comprendió eso, comprendió esa verdad, y su orden, la que fundó, se llama por eso orden de predicadores, predicadores de la buena noticia del Evangelio, que no se obtiene, como creían los cátaros y albigenses, entre comillas, por su ascesis extrema, ni no se obtiene porque uno compra con las cosas de este mundo, sino que es pura gracia, es don. Dios se nos dona, pero en nuestra mente cuadriculada eso no puede entrar, y entonces, sin darnos cuenta, vamos contra Dios. Pensaba como hace 2 años, por estas mismas épocas, todavía celebramos la Eucaristía a puerta cerrada, y casi algunas personas hacían 1000 cosas para llegar a la Eucaristía, y a veces aparecían los vigilantes que amenazaban con que estábamos haciendo algo ilegal, que íbamos a propagar la enfermedad, que no éramos obedientes. Pero eso que ocurrió en esa época y era evidente, no ha dejado de ocurrir, y es más, cada vez será mayor. Porque en el fondo lo que ocurre es que al enemigo que odia a Dios, no hay nada que más lo irrite, es que el Señor se haga presente. Y entonces empieza, entre comillas, a asesorarnos para buscar argumentos que nos hagan, entre comillas, querer corregir cosas, pero que en el fondo, sin darse cuenta, muchas personas lo que están es luchando contra Dios. Y el Señor lo consiente, como a Pedro. Paga los impuestos para no escandalizar. Pidamos en este día la intercesión poderosa de Santo Domingo de Guzmán, de todos los santos que gracias a esa obra de Dios pudieron encontrar el camino, la verdad y la vida. Una de ellas es Santa Rosa de Lima. También en nuestra patria tenemos el testimonio de San Martín de Porres y de San Juan Macías. Y entonces entenderemos esas palabras que veíamos en el versículo inicial del Evangelio de ayer. No temas, pequeño rebaño. Es que somos muy pequeños,
pero muchas veces hinchados por nuestro orgullo, nuestra soberbia, y no somos capaces de reconocer la misericordia de Dios. Pidamos al Señor que nos haga pequeños, no en el sentido de que seamos grandes, sino que nos quite la hinchazón, que nos quite todo eso que ha embotado nuestra mente y nuestro corazón, porque andamos por el camino discutiendo quién es el más importante. Que el Señor así nos lo conceda. Pedimos en especial por todo el clero de Lima y de manera singular por los que participarán en el retiro anual del clero, que en su segundo retiro hoy empieza, por quien será el predicador y por todos los que participaremos, para que el Señor nos disponga y podamos realmente vivir una profunda y sincera conversión. Que así sea.